Así que, bueno, darles a todos la más cordial bienvenida, a todos los asistentes a esta instancia del Programa Nacional de Salud de la Infancia. Yo soy Macarena Moya, soy pediatra, y me van a acompañar en esta videoconferencia nuestras expositoras, que ya las vamos a presentar, y otras profesionales del programa, la doctora Pamela Yantén y la doctora María Paz Medel, que se va a integrar posteriormente. ¿Ya? Para dar inicio, eh, esta videoconferencia tiene como tema, ¿cierto?, las señales de alerta del espectro autista en niños y niñas y el uso del MCHAT-RF. Y en primera instancia quiero darle la bienvenida a la doctora Coelho, Elisa Coelho, ¿cierto?, que es psiquiatra infanto-juvenil, jefa del programa de TEA del Centro Médico San Joaquín UC, docente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Estamos muy agradecidas de que esté acá. Y al final de su presentación vamos a tener un espacio para preguntas de los asistentes, y esperamos también que luego de ambas presentaciones podamos tener un espacio quizás de algunas preguntas más generales que ambas puedan responder. Ya, adelante, doctora Coelho. Ya, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, para mí siempre es un placer poder compartir todo el trabajo que hicimos sobre la validación del instrumento del MCHAT, como también poder fomentar, diría, la sospecha de TEA, sobre todo en niños chicos, en preescolares. Y hoy día en especial es un placer estar con la Valeria Rojas, que somos compañeras de lucha, digamos así, ¿no? Como que yo diría que nuestra no solo pasión por el autismo, pero también todo el trabajo que hacemos en pro de poder mejorar la detección precoz en autismo. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí está. Entonces voy a partir por el objetivo de esta charla, que es que ustedes puedan reconocer el diagnóstico del espectro autista, que como vamos a ver ha sido actualizado hace algunos años, que puedan también identificar las señales de alerta de autismo, sobre todo en aquellos niños más chicos, ¿no?, menores de 3 años, y que puedan a su vez también identificar los síntomas del espectro autista en niños, en ese caso ya escolares. Y por último voy a terminar compartiendo nuestra experiencia en la Católica de cómo ha sido la validación del instrumento MCHAT, y espero que al final de esta exposición ustedes puedan sentirse como más familiarizados con el instrumento, y con lo que sigue, la charla que sigue de la Valeria, pueden sentirse también como con más capacidad de aplicarlo, ¿no? Veo que ahí hay un error, que era un RF. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta de esta exposición? Voy un poco a hablar de la prevalencia, porque yo creo que, dado el aumento de la prevalencia, se justifica hoy día todo ese esfuerzo, ¿no?, que estamos haciendo para detectar los niños del espectro autista, que vamos a ver un poco en la próxima diapositiva, que es la prevalencia es alta, ¿no?, es de 1% en general en la población. Luego voy a compartir la nueva clasificación de autismo del CIE-11, que yo tengo entendido que todavía no están usando, pero prontamente en 2023 yo creo que va a empezar a ser usado, para hablar un poco de las señales de alerta, el cuadro clínico, y por último les voy a compartir el trabajo de validación y adaptación que hicimos en el MCHAT. ¿Por qué? Porque, como ustedes van a ver, es súper importante contar con instrumentos validados, ya, a la cultura, validados y adaptados a la cultura. Entonces aquí les comparto, espero que se ve bien, Macarena, ¿sí? Ya, para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado con la prevalencia del espectro autista, esa es una tabla que es de acceso
libre, ustedes pueden tener acceso en la página del CDC, que es el Centro Americano de Supervisión de Enfermedades, en el cual ellos hacen podemos decir, una pesquisa activa. Ellos van a buscar cuántos niños están diagnosticados con TEA en Estados Unidos. Y eso no es solo en un centro, pero son varios centros. Los que ustedes ven aquí, donde dice 11, esos son la cantidad de centros. Espera, estoy viendo si puedo usar... porque no sé si ven mi flecha cuando hago eso. Sí, ¿no? Ya. Entonces, esos son los números de centros que participan de ese estudio de prevalencia. Y si ustedes pueden, bueno, que fue un estudio que empezó en 2000 y que la última publicación fue en 2018, y que si ustedes pueden ver, la prevalencia ha aumentado de manera, pero preocupante, porque si antes era un niño TEA, que os encontraron para 150 niños neurotípicos, hoy día en 2018 la última pesquisa que ellos hicieron es un niño TEA para 44 niños neurotípicos. Entonces el aumento es preocupante, ¿no? Yo pensé que, por ejemplo, que podíamos llegar a una 59, no, pero uno ve que cada vez es más frecuente este diagnóstico. Y este diagnóstico ellos hacen, como dije, con pesquisa activa, buscando niños con diagnóstico del espectro autista en la edad de 8 años. Entonces es ahí donde el cuadro clínico ya está más estable, entonces no hay tantas dudas diagnósticas. Por supuesto, hay críticas sobre la metodología, pero es un centro bastante reconocido y muestra el aumento que ha habido de la prevalencia en autismo esos últimos años. De modo general, se considera que el autismo, la prevalencia de autismo es 1% de la población. Eso no es, lo que quiere decir que ya no es una enfermedad, que no podría ser una condición rara, como se decía antes, ¿ya? Entonces, dicho eso, les comparto ahora la nueva clasificación del trastorno del espectro autista en el CI-11, que lo que sigue un poco los cambios que se hizo en el DSM-5, que para los que no están familiarizados, el DSM-5 es la clasificación como de los trastornos, de los trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría. El DSM-5 es una clasificación muy usada por nosotros psiquiatras, pero no es la que se usa en los servicios de salud en general, ¿no? Ustedes usan el CI-11 y esta versión sigue un poco la misma idea del DSM-5, que es ya no considerar distintos tipos de trastorno del espectro autista como antes, ¿no? Que era el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo o el trastorno desintegrativo. Ellos lo que hacen es considerar que todos esos antiguos diagnósticos hoy día entran dentro de lo que se denomina hoy trastorno del espectro autista, ¿ya? Y dentro de ese trastorno del espectro autista, ellos ponen especificadores que serían el nivel o la dificultad o el nivel cognitivo que tiene el paciente y su nivel de lenguaje. ¿Ya? Entonces, está el trastorno del espectro autista, pero además hay que señalar o especificar si el niño tiene o no tiene dificultades intelectuales y cuál es su nivel de lenguaje. Entonces, por eso que ustedes pueden mirar acá donde dice trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y con deficiencia o nula dificultad de lenguaje funcional. ¿Ya? Entonces, aquí también el otro sin trastorno del desarrollo intelectual, pero con deficiencia de lenguaje funcional. Y luego vienen pongamos los tipos con trastorno del desarrollo intelectual,
pero con o ningún deterioro del lenguaje, hasta el último ejemplo que es, son los niños que uno podría decir que tienen dificultad del desarrollo intelectual y además sin lenguaje, que serían la condición, uno podría decir, como más severa o más preocupante desde el punto de vista de la evolución. Entonces, todos los niños que antes eran denominados, o se decían Asperger, ¿no? Hoy día estarían dentro de esa nueva clasificación que es trastorno del espectro autista. Entonces uno diría, pero ¿qué es el trastorno del espectro autista, no? ¿Qué caracteriza el trastorno del espectro autista? Entonces, para memorizar un poco, y tal vez voy a repetir varias veces acá, lo que caracteriza a las personas, ¿no? del espectro son dos ejes, pongamos, sintomáticos. Un eje que es el déficit en la reciprocidad social y emocional, y el otro es la existencia de patrones de comportamiento, intereses o conductas repetitivas, ¿ya? Entonces, siempre explico un poco para los residentes que hay que existir esas dos características, esos dos grandes ejes, que es tanto la dificultad de comunicación como también el interés repetitivo o restringido. Y ahí explico un poco de qué se trata la dificultad o el déficit en la reciprocidad social y también lo que es o son las conductas repetitivas o restringidas. Me dicen si voy muy rápido, no sé si está bien. Entonces, tomando un poco lo que nos convoca hoy día, ¿no? que es la edición de la nueva norma técnica y el uso del MChat en la detección precoz de autismo, yo les comparto lo que dice la norma técnica sobre las señales de alerta antes de los 24 meses de edad. Está súper bien hecha porque además se divide, ¿no? hasta el año, entre el año y 18 meses y 18 meses a 24 meses. Entonces, son las señales que uno podría decir más específicas o preocupantes del autismo, y a su vez también son déficits que ustedes en la consulta pueden darse cuenta sin mayores, así, dificultades, como por ejemplo, falta de respuesta al nombre cuando es llamado. Eso los papás mencionan bastante, ¿no? Que es un niño que no responde, que muchas veces pienso justamente que ellos tienen un déficit auditivo porque no contesta. Entonces, ¿será que escucha? ¿Será que no escucha? Y eso es algo que ustedes pueden así, no sé, probar en la propia consulta de llamar el niño por el nombre o pedir a la mamá que llame el niño por el nombre y ver si el niño contesta o no. Lo otro es la falta de contacto ocular, que eso ustedes también van a poder darse cuenta en la consulta, y también los papás relatan eso, ¿no? Porque no me mira, será más tímido, tiene alguna dificultad. Y aquí que de manera muy precoz las conductas o comportamiento repetitivo o el uso atípico de objetos durante la exploración. Esos señales de alerta que están en amarillo, yo les voy a compartir videos para que se pueda entender mejor de qué estoy hablando, ¿ya? Pero para que ustedes puedan ir familiarizándose con los términos. Y ya a los 18 meses ya se espera, ¿no? que el niño a esa edad ya sea capaz de indicar o apuntar. Y ahí yo creo que la Valeria también va a reforzar eso, que indicar y apuntar es una conducta que refleja la atención conjunta. Entonces, la ausencia del señalamiento muestra, ¿no? que hay una falla en la atención conjunta, pero eso también les voy a mostrar en un video.
Y por último, a los 24 meses, que uno puede decir que más notorio, es la ausencia de juegos simbólicos. Son niños que no juegan, ¿no? También voy a poder compartir con ustedes un video que muestre que no hay juego y hay más bien conductas repetitivas o intereses restringidos, ¿ya? Entonces, le mostrando para compartir primero este video que tiene relación a lo que les dije antes, que la ausencia del juego simbólico y la exploración repetitivo, la exploración atípica del objeto por el niño. Les voy a compartir acá, son videos chiquititos de 2 minutos, pero quiero que ustedes puedan observar. Al lado izquierdo es un niño neurotípico de 15 meses de edad y del lado derecho es un niño del espectro, o al menos con sospecha, de 16 meses. Ahí les comparto. Se escucha, ¿no, Macarena? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Oh, sweet boy, give him a hug. I don't think For me? Oh, for Big Bird. He likes that. That's yummy. More. What's up for Mom, too? Some breakfast? Some eggs? Yeah, he likes eggs. Eggs. Yeah. Stir up the eggs. Is it hot? Is it hot? Is it hot, sweetie? Oh, hot. Ahí ustedes observen el juego simbólico, ¿no? Que como si la comida estuviera caliente y él juega a eso. Oh, you're pouring it in. Very nice. Thank you. Thank you. Is the food in there now? I think it is. Oh, blow it. It's hot. It's hot. It's hot. Oh, oh, oh. También puede observar el disfrute que tiene el niño a jugar con la persona. Ahora es el niño del espectro con el mismo juguetes. Entonces ahí ustedes pueden observar la exploración atípica, ¿no? Hacia el objeto, la conducta repetitiva, que es de nuevo, da vuelta al plato, la estimulación sensorial. También pueden observar que él no mira a la mamá ni tampoco al entrevistador. Y claro, y como muchas mamás intentan estimularlo, pero él no responde al refuerzo, a la estimulación social de la madre. Este otro ejemplo, también chiquitito, es el niñito de 20 meses, que ya de nuevo muestra el juego simbólico, ¿no? De dar comida. Como definición general del juego simbólico tenemos que el niño da vida a un objeto que no tiene vida, que es un poco lo que le hace con el un patito, algo así. Y de nuevo, eso ahí. Observen que hay intercambio de mirada, hay disfrute, él imita, se comunica.
El juego gozoso, que muchas veces está ausente. Y de nuevo, del lado derecho, el niño del espectro. Mommy can play too. Entonces uno observa eso, que es un niño más hipomímico, con poca expresión facial. Él se asusta, ¿no? Tiene una sobrereacción cuando mira el juguete. The lid on. Uh-huh. Uh-oh, turn it over. Esos videos es de Autism Speaks. Tiene acceso libre si quieren buscar internet. Entonces, de nuevo, la conducta repetitiva, no fija la mirada, Are you cooking? no se observa el gozo, It's an egg? el disfrute. Yummy. Oh, thank you. Aquí les traigo una prueba de forma más informal sobre que el niño no indica, que es la ausencia de la atención conjunta, no apunta con el dedo y no indica, perdón, se me pasó ahí. De nuevo, lado izquierdo, un niño neurotípico, lado derecho. That's the parrot. Pretty neat, huh? Which book do you want? Jimmy. Bird. Which book do you want? Look over here. Oh, you're gonna look at my finger? You like that? Eso. And look, see the dot? Entonces él se interesa por el dedo de la entrevistadora, ¿no? Por It's over partes here, del that's cuerpo. pretty too. Look at my finger. Eso, yo creo que la Valeria va a hablar cuando habla del meme chat, ¿no, Valeria? Sobre si indica, es una de las preguntas del meme chat. Aquí quiero que observen que es también la atención conjunta. Puppy dog, bye bye. Bye bye. Bye bye, puppy dog. I saw that doggy. I did. Charlie. Ahí la entrevistadora le pide para mirar y él mira en conjunto, comparte la atención con la entrevistadora y eso también es la atención No, conjunta. sweetie. El lado derecho, el niño del espectro, que va a hacer la misma sugerencia y ahí él nos sigue. Big Sam. Sam, look. Oh, oh. Bird Ya. is flying. Hay mucha duda que dice, bueno, al final él miró, pero si ustedes observan, él mira por la estimulación del sonido, porque él hacen, entonces eso le llama y por eso que él mira hacia el sonido, pero no hay atención compartida. Y aquí quería solo mostrar, porque uno de los ejes de los síntomas es la alteración en la comunicación. Entonces les quiero mostrar este video que es un niño que no habla, no tiene lenguaje verbal, pero sí se comunica. Entonces es súper importante poder hacer la diferencia entre un problema de lenguaje y un problema de la comunicación. Uno puede no tener lenguaje verbal, pero comunicarse, que ahí ustedes van a ver que este niño sí se comunica. Pop. Oh. No way. One more. Pop. You got it. Very nice. Well, there you go. They're for you. Bubbles. Bubbles. Let mama open. You give it to mama? Give it to mama. Yeah. Bubbles. Yeah. Entonces ahí él pide a la mamá para abrir, ¿no? Pop the A pesar que no bubble. habla. Pop the bubble. Entonces es el... Good popping. You got the bubble. Those are where the bubbles are. Open. Do you want mama to help you? Entonces de nuevo, se interesa por el objeto, pero no comparte con el adulto, ¿no? Tiene más interés por el objeto que por las personas.
Tampoco hay intercambio de mirada. Y esa es su manera de pedir, ¿no? Le pasa el objeto como la madre tiene ¿no? Pensar que sí quiere, es eso lo que le quiere. Entonces, como manera simple, si uno está frente a un niño que tiene un retraso de lenguaje, como tips para el diagnóstico diferencial, uno puede decir, ya, pero ¿cómo se comunica? ¿Cómo pide las cosas? Porque si él tiene, si es una dificultad del lenguaje, él va a utilizar gestos, ¿no? Para poder reemplazar o suplir esa dificultad que él tiene de lenguaje. Si tiene un problema de comunicación, si la mamá muchas veces puede decir, no, es que no me pide, es que no sé lo que le quiere. ¿Ya? Este de acá es un video que lo que quiero que ustedes vean sobre todo son conductas más específicas del autismo. Perdón, que no es este de acá. Son conductas más específicas del autismo y es el aleteo. Y eso también en niños menores de 30 meses, pero el aleteo puede existir en niños, así, en niños mayores también. Whoa, Beetlejuice. Oh, again, last time. Oh, it's getting smaller. Getting smaller. Whoop. You tricked me. You took that other balloon. Entonces ahí ustedes uno puede pensar que ella no tiene alguna incomodidad con ese objeto, que no sabe muy bien qué hacer, y como no sabe pedir, se pone más ansiosa y ahí aparece el aleteo. ¿Ya? Pensar que las estereotipas tienen relación con lo emocional. Aparecen sobre todo con estos más ansiosos o más contentos. Y en el caso uno podría pensar que esa chiquitita dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago con eso? Y se pone más ansiosa. Y ahí se evidencia el aleteo. There you go. Mama blow. You may want to stretch it, Melissa, first. Y esto les comparto porque a pesar de decir que no hay síntoma patognomónico del autismo, y eso yo creo que Valeria también estamos de acuerdo, pero la instrumentalización de la mano del adulto es algo que es bastante específico del autismo, sin que sea patognomónico, es algo que llama mucho la atención. Les comparto para que ustedes observen el niño del espectro autista. Esto también, el neurotípico, que es como una estrella, se comunica, es divertido, como simpático. Fox. That's a fox. That's right. You know what this is? Turtle. Entonces, observen eso, que él tiene interés por las imágenes del libro, él comparte, ¿no? Se comunica, hace, ¿no? Con la cabeza. Y ahora el niñito el niño del espectro, It's a wheel. que tiene 2 años este niño. Yeah, more wheels. You can show Mommy the book. You want to show Mama the book? What books, Ryan? Entonces, de nuevo, está centrada en el libro y ahora toma la mano de la mamá, que es la mamá de la persona, del cuidador, y la usa como si fuera su propia mano. Entonces, esa es la instrumentalización de la mano del adulto. ¿Ya? Y algunas mamás dicen que toma mi mano y lo eleva. Entonces, eso hablando de las señales de alerta para niños menores de 24 meses. Y esta son el cuadro clínico que la norma técnica trae como
síntomas, podemos ya hablar más de síntomas, para niños mayores de 24 meses, ¿ya? Y a un poco no podría decir como que sigue las mismas señales de alerta, pero estas ya están instaladas, que es como evitar el contacto visual, que también había antes, cuando hay un discurso, cuando hay, espera, aquí en el 3, cuando hay el lenguaje, ese lenguaje tiene una prosodia especial, pueden ser niños que hablen muy rápido o hablen muy lento, ya son niños que tienen más dificultad en la comprensión de los chistes, en todos los conceptos más abstractos. Cuando tiene relación con el adulto, esa relación está súper bien descrita, que ahí que puede ser o demasiado intensa o demasiado distante. Vamos a ver un video de un chico de 11, creo que tiene 11 años, que van a ver que él es un poco intenso en la entrevista. Son niños que prefieren jugar solo, ¿no? Que están solitos en el recreo, que tienen pocos amigos o ninguno, con esa, recuerda de la ausencia del juego simbólico, eso persiste también cuando crecen, entonces tiene un juego de imaginación pobre, muchas veces es como uno podría decir, ellos ponen en escena películas o videojuegos, pero no hay un juego de imaginación propio. Tienen dificultad para empatizar, o sea, para entender los sentimientos de los otros. Algunos pueden tener retraso de lenguaje. Esto de invertir los pronombres, que es el número 9, que son niños que siguen hablando en tercera persona, por ejemplo, en vez de decir yo, se refiere como si yo estuviera hablando de mí misma, es decir, Elisa quiere jugar, en vez de decir Elisa, yo quiero jugar, ¿no? Ecolalia, que no sé si todos saben lo que es el ecolalia, pero ecolalia inmediata es repetir la última frase que la persona escuchó. Doy un ejemplo que un paciente que uno dice, hola, ¿cómo estás? Y él repite, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso es la ecolalia. Pero la ecolalia también puede ser diferida, que son cuando los niños repiten frases que han escuchado en la tele o frases que han escuchado en otra situación, que puede usar esa frase dentro de un contexto, ¿no? De manera funcional, como puede ser también frases sin intención comunicativa. Y sería en ese caso las ecolalias diferidas. Son niños por el término autismo que tienen mucha resistencia al cambio, que son niños de rutina, que les cuesta las transiciones de una actividad a otra. Como dijimos antes, demuestra intereses restringidos, que esos intereses restringidos pueden ser muchas veces adecuados a la edad. Puede ser, le gustan los videojuegos, le gusta el típico como Minecraft, pero lo que uno observa es que no hay una variedad de intereses, es un solo interés y por eso se llama interés restringido. No es que el niño le guste una película y pueda ver otras películas, no, él, como dice la mamá, está pegado en un monito. Eso es cómo se puede hacer el diagnóstico o diferenciar un juego favorito de un interés restringido, ¿ya? Después, todas las partes de las conductas estereotipadas que vimos, por ejemplo, el aleteo y los aspectos sensoriales que fueron agregados ahora al DSM-5 y que es las respuestas que los niños pueden sobre reaccionar a estímulos sensoriales o no reaccionar a estímulos sensoriales. En general, es más la hiperrespuesta a los sonidos, a los olores, a las texturas, a los sabores, y ahí viene la comida, ¿no? Que puede ser muy selectiva porque son muy sensibles a muchos sabores. Y por último, no compartir el interés con los demás, y eso que es bien típico, que llama mucho la atención, es cuando con la ausencia del juego simbólico, ellos tienen más tendencia a clasificar los objetos, ¿ya? O ponerlos en línea. Yo siempre cito un ejemplo que encontré bonito, que un papá me decía, no, él juega a estacionar los autos, entonces que él ponía un autito al lado del otro, entonces no era como organizar, le gusta estacionar los autos, entonces es más bien eso, como
alinear los objetos, poner un dedo o clasificar por tamaño, por colores, mostrando que no hay no es un juego, son más bien clasificaciones. Entonces aquí les muestro un chiquitito argentino que ya es escolar y que ese video es un poco antiguo, entonces habla de Asperger, pero para que ustedes puedan tener una idea cómo las manifestaciones del espectro cambian con la edad, porque una cosa son las señales de alerta, como esos, uno podría decir, esos dos ejes, ¿no? La dificultad de la comunicación y el interés en tejidos son, si uno dice, síntomas nucleares, pero las manifestaciones de esos síntomas nucleares van cambiando según la etapa del desarrollo. Y aquí nos vamos a hablar, por ejemplo, de la adolescencia, ni tampoco del adulto, que también son fenotipos distintos, y tampoco hablemos del fenotipo femenino, que es también algo que ahora está también como muy en boga, porque cada vez estamos viendo que las niñas también tienen sus características específicas. Ese video también es cortito y les muestro. Así que la gente ahí en la cámara sepa, la idea es que puedas decir tu nombre. ¿Ya lo digo? Sí, decilo ya. Disculpe, ¿ya lo digo mi nombre? Muy bien, ¿ya comenzamos? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Guillermo Kelly, tengo 14 años de edad, chico discapacitado, de síndrome de Asperger con algo de autismo. Bueno, estoy acá para entrevista para que todo el mundo del país o algo parecido conozca mi discapacidad. El problema es que nadie sabe y a veces se enoja la gente sin saber que somos discapacitados. A mí me gusta mucho dibujar, relajarme, con cosas de la televisión, dibujo. Me interesa mucho leer últimamente, leo muchos libros y ¿Y qué esas te gusta cosas. leer? Bueno, los libros a mí me encantan mucho leerlos sobre revistas Genio, sobre el diario del Clarín, perdón, no el diario, digo, sobre libros del Clarín, sí, libros del Clarín, tengo 2 libros del Clarín, sobre naves espaciales y sobre también, bueno, ya sabe, sobre los inventos, sobre cómo han progresado los inventos. Hizo jardín de infantes, en un jardín de infantes común del Estado, y también fue a la escuela cerca de casa, la escuela también del Estado. La maestra siempre que no presta atención, que hay que retarlo, lo mandaba a la dirección. Yo pensaba que sería porque era muy travieso o que tenía un carácter muy fuerte. Y fue cuando él no quiso ir más y yo ya no lo llevé más a ninguna escuela porque él no quería ir. Se ponía muy agresivo. Los chicos, él decía, se burlan los chicos, y era cierto, después me enteré que los chicos se burlaban de él. Me molestaban por mi idioma. Por la manera en que hablabas. Hablo México neutro. Un día un nene se burló de él a la salida del colegio y él empezó a pegarle al nene. Tendría unos 9 años y una maestra lo quiso separar y le siguió pegando a la maestra. Entonces, yo quise compartir ese video sobre todo pensando en que muchos de esos niños, ¿no? Si no son diagnosticados o detectados tempranamente, pueden pasar por niños hiperactivos o niños con problemas de conducta, debido a la dificultad que ellos tienen en el colegio para relacionarse con los pares. Entonces pasa un poco lo que dice esa mamá, que son vistos como niños agresivos, que con poca intolerancia a la frustración, pero ¿no? De base existe un funcionamiento del espectro que explica todas esas dificultades. Entonces no es que un niño sea desafiante o, como dicen, no sé, como poco tolerante. En general esa sobrereacción tiene mucho más que ver con la rigidez mental que ellos pueden tener. Pero muestra ahí la dificultad que existe para
los niños del espectro de tener colegios, ¿no?, que sean apropiados con profesores también sensibles a sus dificultades. Le puse acá, pero no es como, si ustedes quieren, existe el instrumento CAST, pero no está validado en Chile, pero es un instrumento de tamizaje que se puede usar de niños de los 4 a los 11 años. ¿Ya? No es nada oficial, entonces es como sugerencia para lectura complementaria si ustedes quieren un instrumento de apoyo y también tiene acceso libre. Entonces, llegando ahora ya como al final de la presentación, quise hablar un poco a ustedes sobre el MChat, ¿no?, sobre ese instrumento de tamizaje, y la pregunta es, ¿por qué ese instrumento? Entonces, cuando quisimos en la Católica hacer un estudio en población, buscamos cuál sería el instrumento de tamizaje más adecuado, más usado, y ahí conocimos el MChat-R, que es el instrumento que está prácticamente, el instrumento de tamizaje está prácticamente citado en todas las guías clínicas. Entonces, lo que les traigo aquí es, por ejemplo, la Sociedad Americana de Psiquiatría recomienda el uso del MChat de manera universal. Salió hace poco la guía práctica de la Sociedad Europea de Psiquiatría, donde el MChat también está citado como instrumento de tamizaje. Les muestro también el Plan de Atención Integral de Cataluña, donde también en esa guía es el MChat, también está citado como instrumento de tamizaje, y un poco esa foto, que fue una gran revisión que se hizo sobre cómo se estaba haciendo el tamizaje en los países de Europa, y si ustedes pueden ver, el MChat es el más usado, ¿ya? Entonces el más usado, el más estudiado, y les digo eso para uno tener como diría, confianza de que el instrumento que se está usando es realmente el instrumento que se usa como a nivel mundial, y es por eso, y la norma clínica también de autismo en 2011 también citaba el MChat, la norma clínica del MISAL. Entonces, es el instrumento que ha sido más estudiado, más validado en distintos idiomas y distintos países. Entonces, les muestro también, es bonita la historia del MChat, porque como dice la doctora Bedegal de Salud Pública de la Católica, los instrumentos tienen que ir creciendo, se van adaptando. Entonces uno ve que el chat tiene una historia, que empezó en 99 como chat, luego se hace modificación en el MChat, en 2011 se crea el MChat F, y en 2014 está esa última versión, que es el MChat RF, siempre buscando que mejor especificidad y mejor sensibilidad del instrumento. Entonces, si uno estudia la historia de ese instrumento, ve que él ha ido mejorando, digamos así, sus características psicométricas con toda esa actualización que se han hecho. Entonces, respecto a Chile, quisimos entonces contar con un instrumento validado en Chile. Fue un largo trabajo de 2015 a 2018, pero un bonito trabajo, que empezamos por una adaptación cultural del instrumento, que les voy a mostrar lo que hicimos. Después la validación psicométrica, ¿no?, que la sensibilidad y la especificidad del instrumento, y después también quisimos hacer un estudio piloto. Antes de socializar el instrumento, pedimos para hacer un estudio piloto de la implementación de ese instrumento en la APS, para justamente que ese instrumento no quedara ahí sin uso por el equipo de salud. Entonces, mostrar, por ejemplo, que la validación transcultural de un instrumento, les muestro el MChat y los cambios que se hizo en el texto del instrumento, para que el texto fuera más comprensible a la población. Entonces, aquí vemos que pese a que todos son españoles, se tiene que cambiar el texto y hacer una adaptación cultural al país donde ese texto va a ser
ese instrumento va a ser aplicado. Por ejemplo, en España, el juego del cucutrás, que en Chile si uno pregunta a una mamá, su hijo juega el cucutrás, probablemente la mamá diría, no sé qué es eso. Entonces, llegamos ahí a ese tema, ¿no? Ahí está, no está, ¿no? Como también en España decía un juego de imaginación, aquí se usa más juego de fantasía. Entonces, cambiamos los términos, hicimos cambios semánticos en prácticamente todas las preguntas. Entonces, es por eso que es importante recalcar la importancia de la validación cultural de los instrumentos. Por ejemplo, en Argentina dice si su hijo pide ayuda para para tener un objeto fuera de su alcance, y aquí en Chile pusimos una repisa, ¿ya? Y eso es una metodología que no quiero entrar en detalles, pero quería solo mostrar que primero hicimos este cambio y luego se hace la validación psicométrica del instrumento. Y lo que les quiero mostrar, que eso habla bonito del MChat, que es un instrumento que es bastante discriminante entre lo que es positivo y negativo. El MChat es bastante discriminante. ¿Y cómo vemos eso? Que usamos la validación de instrumento fue con 120 pacientes, y si ustedes miran acá, ¿ya? En negativo, ¿no? De la población general de niños menores de 30 meses, aplicamos A2, el instrumento de diagnóstico de autismo, a 20 niños que tenían el MChat negativo, y ningún A2 de los niños que tenían MChat negativo fue positivo. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que el MChat es muy discriminante, que aquí está la tabla. Cuando el MChat fue negativo o salió negativo, no hubo ningún niño positivo. Entonces, el falso negativo fue 0. Entonces, eso muestra que es un instrumento bastante discriminatorio, que lo mismo acá también, que toda la sospecha, cuando hubo sospecha, que no había niños con sospecha de TEA que tuvieron un MChat positivo. Entonces, aquí voy. Todo MChat negativo tuvo ENADOS negativo, y no hubo ningún niño con sospecha de TEA que tuviera un MChat positivo, ¿ya? Lo que sí puede haber son MChat falso positivo, pero también una proporción mínima. Entonces, muestra que es un instrumento, como vemos acá, con una alta sensibilidad y especificidad. Entonces, para ir cerrando, quería concluir eso, que el espectro autista es una alteración grave, ¿no? Crónica, que afecta, como dice, el desarrollo de la comunicación y de la conducta, que en la nueva clasificación del CI-11 habla de los diferentes niveles de severidad del autismo, que es con discapacidad cognitiva, sin o con lenguaje funcional. Recalcar la importancia de las señales precoces, que son antes de los 24 meses de edad, ¿no? Como lo que ustedes vieron en el video, con ausencia de la atención conjunta, no responder al nombre, la conducta reiterativa, y decirles que eso también hay un consenso mundial, que el uso de los instrumentos de tamizaje favorece pero bastante la identificación clínica y mejora de manera significativa la detección. Entonces, el uso de instrumentos de tamizaje, pongamos así, más así, uno puede pensar que es engorroso, voy a tener que usar ese instrumento, pero es más bien al revés. El uso del instrumento va a permitir identificar de manera más fácil las señales de alerta, y también poder organizar la evaluación clínica, que ya dije que en ese caso sin la necesidad que el psiquiatra esté ahí, o el especialista o el neurólogo, pero va a permitir a la persona que aplique el instrumento tenga una estructura, yo diría un guía, para poder identificar estas señales de alerta en niños menores de 30 años. Entonces, volviendo, todos los estudios muestran que el uso del instrumento facilita y es un apoyo a la clínica, no al revés, que yo sé que el tiempo es corto en la PS, pero si ustedes logran
familiarizarse con ese instrumento va a ser más bien un aporte que una dificultad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Coelho. Muy clara su presentación. Voy a pasar algunas preguntas que se han recopilado durante su presentación. Y dejo de compartir, ¿no, Macarena? Sí. Sí, vamos a dejar de compartir, no hay problema. Entonces tengo acá una pregunta. Bueno, primero dejarles claro a todos que la grabación se va a subir al canal de YouTube de Hospital Digital. Después además se les va a enviar el link con la grabación completa y si las doctoras así lo desean pueden compartir con nosotras su presentación en formato PDF para que lo podamos hacer llegar a los asistentes. Ya eso por un lado. Como preguntas, doctora, querían acá saber si quiénes pueden aplicar el MChat, si se requiere alguna capacitación especial, sobre todo en APS, y qué se puede hacer con aquellos niños que son mayores de 30 meses en APS, que quedarían en el fondo fuera de este rango del MChat. Claro. Se pide una capacitación en el sentido que hay que estar familiarizado con el instrumento. Eso sí, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día. No es una capacitación, pongamos, de varias horas, es poder tener una clase sobre el MChat y sobre todo practicar el instrumento como todos los instrumentos, ¿no? Se necesita una experiencia. Entonces eso es necesario, sí, es necesario leer, es necesario aplicar, es necesaria una capacitación, pero una capacitación, pongamos así, básica, simple. Y lo otro era para niños mayores de 30 meses. No, eso está el CAST. Y son esos instrumentos, lo puse aquí, son esos 2 instrumentos, pero no están validados en Chile y tampoco está en la norma técnica. Sí. Quizás uno lo podría utilizar de orientación, de repente. Eso, de orientación, sí. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, si estas son las señales de sospecha en el fondo con un MChat alterado, ¿de qué manera él o la médico especialista determina el diagnóstico? Que conocen casos de especialistas que exigen la toma de un A2 o hay otros que no lo hacen, entonces, ¿cómo finalmente se hace el diagnóstico de certeza? Yo creo que Valeria va a estar de acuerdo conmigo, pero el diagnóstico del autismo es clínico. Y yo diría como todo en psiquiatría, no me atrevo en neurología, que no es mi especialidad, pero como todo en psiquiatría, los instrumentos es un aporte al diagnóstico. No son los instrumentos que hacen el diagnóstico. Uno tiene una duda clínica y se aplica un instrumento para confirmar, para tener, no sé, como más elementos que confirmen el diagnóstico, pero el diagnóstico de autismo es clínico. Super. Preguntan también sobre qué profesionales pueden aplicar el instrumento, si solo médicos o médicas pueden hacerlo. El MChat. Ajá. Pero se aplica a los enfermeros, ¿no? Los sí. profesionales del área de salud, ¿sí? En general las enfermeras y enfermeros en el control sano, cuando detectan algún caso que les parece de sospecha, aplican el MChat y de acuerdo a eso pueden hacer las derivaciones correspondientes al flujograma. Yo creo que Valeria va a hablar, ¿no, Valeria? Porque vi en tu que decía, claro, como, porque viendo la norma se aplica el MChat cuando hay una sospecha, cuando hay factores de riesgo o cuando el EDP está alterada a los 18 meses, ¿no? Sí. Y Pame tiene la manito arriba también que quería aportar algo. Sí, solo mencionar, hola doctora. Solo mencionar que cuando hay alteraciones en el EDP, en el control de los 18 meses, rezago o alteración en la parte de lenguaje social, debería hacerse el MChat, que es lo que indica la norma técnica, ¿ya? Y por lo tanto, en ese contexto debería hacerlo una enfermera, que idealmente lo debería hacer el mismo control, pero yo sé que también en la red existen estos centros en los que la derivación se hace, por ejemplo, a la sala de estimulación, en donde puede hacerlo la educadora de párvulos o quien trabaje en la sala de estimulación de acuerdo a la realidad local. Y de acuerdo a eso también se puede hacer la misma entrevista de seguimiento en atención primaria. Y bueno, eso también lo va a hablar la doctora Rojas después, pero para que sepan un poco cómo el funcionamiento un poco de la red.
Claro, porque una cosa es que uno lo puede hacer, en el fondo, el instrumento LMChat es de digamos, puede ser autocompletado, puede completarlo la mamá o el papá, pero nosotros cuando conversamos mucho tiempo atrás, pensamos que nosotros como país de la OCDE, los niveles de comprensión de lectura son bajos en nuestra población general. Por lo tanto, corríamos el riesgo si lo entregamos a la mamá mientras está esperando, sí, y que lo autocompletara, corríamos el riesgo de que de dejar muchos niños afuera. Entonces, por eso decidimos de que en realidad fuera preguntado por un profesional de la atención primaria de salud y no fuera de autocompletado. Claro. Claro, Sí. pero en el fondo está hecho para que pueda ser autocompletado, entonces necesita sí uno saber si lo va a preguntar, bueno, lo que vamos, no me voy a adelantar, pues si me estoy... Claro, quería eso, agregar lo que dice la Valeria, que justamente en ese estudio piloto que hicimos sobre el uso del MChat en la APS, que ahí fue con la María Paz Araya, hace ya unos años, pudimos ver esto, hicimos un estudio que era aplicación, que los padres aplicaban como autorreporte, que es lo que se hace en el instrumento original, y la aplicación de con un profesional de salud. Y quedó evidente que era difícil que utilizar el MChat como auto completado por los papás, porque como dice la Valeria, la comprensión lectora era muy baja. Entonces, eso quiero recalcar que son dos cosas que he hecho capacitación antes y son dos dudas que existen. Una es eso, es el profesional de la salud que tiene que ir completando con los papás, porque muchos de ellos no tienen dificultad para entender las preguntas, pero no por un problema del instrumento, más bien por el bajo nivel de comprensión de lectora. Y lo otro es que la entrevista de seguimiento se puede aplicar de inmediato. No es necesario esperar un mes, porque eso también vimos en el estudio de implementación. Hablamos con la autora del instrumento si se podía aplicar la entrevista de seguimiento de inmediato, y sí, porque en el protocolo original se aplica la entrevista de seguimiento un mes después, pero estamos hablando de Estados Unidos, otro contexto. Nosotros vimos que si esperamos un mes para aplicar el instrumento, ese paciente puede perderse, ya no tenemos el teléfono, ¿no? Ya pasa todo lo que puede pasar. Entonces, se aplica la entrevista de seguimiento, se puede aplicar de inmediato, para que el paciente no se pierda. Solo quería comentar que una de las grandes preocupaciones del equipo es por el tiempo, pensando en que obviamente tienen tiempos restringidos para hacer el control de los 18 meses y que además ese control incluye la evaluación del desarrollo psicomotor, que también les puede tomar más tiempo. Entonces, como les digo, cada centro de manera local ha ido pensando en estrategias, en algunos lados alargan un poco el control de los 18 meses precisamente por eso, y en otros lugares lo que hacen es, si es que hay alguna sospecha de parte del profesional de salud clínico o porque salió alterado el EDP, finalmente derivan, por ejemplo, como les digo, a la sala de estimulación. Ellos ingresan efectivamente al niño por alguna sospecha o por otras vulnerabilidades o porque efectivamente el niño tiene un rezago, y ahí se aplica el MChat muchas veces. Lo puede aplicar, por ejemplo, la educadora de párvulos, como les decía anteriormente. Entonces, para que no piensen que esto significa que sí o sí tiene que hacerlo la enfermera en el control de los 18 meses, sino que para que quede un poco más amplio y ustedes lo adapten también a su realidad local, siempre procurando seguir las instrucciones, obviamente, que dice la norma, que indica que cuando está alterado el lenguaje o social, sí o sí le pueden hacer el instrumento. Gracias, Maca. La aplicación del instrumento debería ser 5, 10 minutos máximo. 5 minutos, si uno ya tiene la práctica, son 20 preguntas. Es rápido, sí. Gracias, doctora. Hay una pregunta sobre si un niño puede presentar estos rasgos en edades tempranas, pero asociado a otros motivos, por ejemplo, falta de estimulación, y que si con una estimulación adecuada podría ser que estas conductas vayan desapareciendo en el tiempo, o si hay un conjunto de rasgos y señales de alerta que van a ser un claro indicador de TEA en el fondo a largo plazo. Y le damos la bienvenida a María Paz, que se conectó. Claro, la deprivación social puede manifestarse con cuadros semejantes al niño, a los señales de alerta del espectro autista, ¿ya? Pero como dice ese niño, una vez que empieza las intervenciones, lo que uno observa es que ese niño
crece de un día, la respuesta a la intervención es muy positiva y muy rápida. Entonces, ¿a qué voy? Frente a la duda, hay que intervenir. Y según la respuesta, uno puede pensar, entonces, ¿era deprivación social, no socioemocional, o era el espectro? Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. Tenemos hartas preguntas más, pero en honor al tiempo vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. A continuación contamos con la doctora Valeria Rojas. Ella es pediatra, neuróloga infantil, jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, es vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y al igual que en la presentación anterior vamos a tener un espacio de preguntas tanto para la doctora Rojas como aquellas que quedaron pendientes para la doctora Coelho, y otras preguntas que pueda responder la doctora Yantén y la doctora Medel. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero primero compartir un poco por qué estamos acá. Este es un trabajo que presentamos en el INSAT de este año, y que fue un seguimiento del 2018 al 2021 de la atención primaria de salud, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, cómo el grupo de niños de menos de 2 a 5 años, en el año 2018 era un 51% de los niños diagnosticados dentro de la condición en la comuna de Viña del Mar, esto es, ¿ya? Y en el año 2021 aumentó un 65%. Y la relación de hombres a mujeres, que era 5,1 ya en el 2018, disminuyó a 3,6 en 2021. Y la prevalencia de menores de 15 años en nuestra comuna, el 2018 era 0,81% y el 2021 1,5%. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué no pasa? Tiene que decir, ahí sí. Uno podría preguntarse por qué estos cambios. Y también se hizo una evaluación de las interconsultas del año 2013 que llevaban desde la atención primaria hacia el nivel secundario. Y vimos que en el año 2013 el déficit atencional era la principal motivo de derivación a neurología infantil, y el autismo era un 3%, y en el 2021 el autismo se transformó en la principal derivación, sospecha de autismo, ¿ya? En la principal derivación desde el nivel primario de salud al nivel secundario. Y el déficit atencional disminuyó. Esto también porque el déficit atencional se está manejando en la atención primaria, porque el déficit atencional tiene un abordaje que es más simple que el espectro del autismo. Y creemos que tiene que ver todos estos cambios de que tenemos mayor proporción de niños más pequeños diagnosticados, que tenemos una disminución en el sesgo del sexo masculino de predominio, ha disminuido eso, y ha aumentado la derivación, que hay que decirlo, es oportuna, ¿ya? Muchas veces viene desde el MChat alterado, que yo diría la gran mayoría de las veces es muy bien derivado. A la capacitación. Nosotros partimos del año 2016, capacitaciones en estimulación temprana que duran 3 días, y en MChat que duran 2 días, y también la que tenemos, tal como ocurre en otras comunas de nuestra región, mesas comunales de autismo, donde nos juntamos todas las, quienes tenemos que ver con el autismo, educación, salud, agrupaciones de padres, etc. Y por eso creemos que es tan importante la capacitación, porque hemos visto nosotros cómo el entregar el conocimiento permite una sospecha a una edad más oportuna. Y todo esto está dentro, ¿no es cierto?, de la norma técnica, y vamos a hablar del cuestionario propiamente tal, y a quién hay que hacerlo, ¿ya? Como decía la doctora, a todos los niños, en ese grupo está validado. Porque a veces nos llegan, yo diría más que en el sistema público de salud, nos llegan del extrasistema. Evaluaciones del extrasistema con el MChat a los 4 años. Y uno dice, parece que no ha ido a capacitación, ¿ya? En cambio del sistema público, de salud nos llevan muy bien derivados y hacen los MChat en la edad que corresponde.
Por lo tanto, tenemos que aplicar este instrumento a niños que tengan entre 16 y 30 meses, que tengan todas las señales que dijo la doctora en la presentación anterior, que hayan acudido al control de salud y tengan alguna alteración en el desarrollo del lenguaje social, niños que tengan sospecha por consulta espontánea de la mamá, también sospecha de algún profesional de salud, cuando sean hermanos, ¿ya? O mellizos o gemelos, de niños dentro o niñas dentro del espectro, o hijos de personas dentro del espectro, ¿ya? Y que aquellos que no se hizo su EDP a los 18 meses y que se pesquisa en cualquier otro control, tal como ha pasado ahora por la pandemia, que se dejaron de hacer muchos controles, y en algún otro control de niños sanos, se puede también realizar esta pesquisa. Faltó acá, creo yo, en la guía, y como todas estas cosas son remediables, creo que nos faltó poner los prematuros, ¿ya? Yo creo que también nosotros deberíamos aplicar el MCHAT, no solamente a los hermanos, no solamente a los niños, ¿no es cierto? Que creo también aplicar a los prematuros porque es el grupo de más riesgo. 8 veces más probabilidad de espectro del autismo tienen los prematuros en relación al niño de término. Y tenemos entonces este instrumento que está en la norma y que quiero que lo guarden porque vamos a hacer después un ejercicio, ¿ya? Así que para que la tengan por ahí a la mano. Y nos dice entonces el MCHAT que si el niño tiene entre 0 a 2 puntos y es menor de 2 años, tengo que repetirlo a los 2 años y ninguna otra medida es necesaria. Y si tiene entre 3 y 7 puntos, es un riesgo medio que le llamamos, ¿ya? Y tenemos que aplicar la pauta de seguimiento, que la vamos a ver más adelante. Y si esta pauta tiene 2 o más, tenemos que derivar. Y si sale entre 8 y 20 puntos, no necesitamos aplicar pauta de seguimiento y tenemos que entonces derivarlo directamente. Esto no se ve muy bien, pero está en la norma técnica, ya el cuando hacer el MCHAT, que es lo que habríamos dicho ya, y en los mayores de 30 meses, cuando no tengamos, porque no podemos aplicar el MCHAT porque no está validado, si tiene señales de alerta 1 o más de las que están en la norma, se deriva. ¿Ok? Que era alguna de las preguntas que salía acá también. ¿Qué hacemos cuando tiene más de 30 meses? En la norma dice entonces que las señales de alerta de la mesa de autismo que están en la guía, si tiene entonces una o más, se debe derivar. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que explicar a los padres lo que vamos a hacer, y a veces las respuestas no son de sí o no, sino que las respuestas pueden ser sí, a veces, tal vez, quizás, y ahí tenemos que preguntar siempre qué es lo más frecuente. Para todos los ítems, ¿no es cierto?, el no es un punto e indica riesgo de espectro del autismo, y para los ítems 2, 5 y 12 la respuesta sí otorga un punto. En una de las respuestas 2, la pregunta 2, por ejemplo, dice, ¿se ha preguntado alguna vez si su hijo es sordo? Y si dice que sí, me ha preguntado, ¿ya? Entonces ahí es un punto, ¿ya? Y después tengo que sumar, y aquí también hay otra cosa que hay que arreglar, que está en la norma, que es un mínimo error, y que es en aquellos niños con riesgo moderado entre 3 y 8, debería ser entre 3 y 7, ¿ya? Porque es el riesgo moderado, deriva medio. ¿Ok? Entonces, creo yo que ahí hay 2 como sugerencias, porque todo es mejorado. Y acá quería compartir que la guía clínica del año 2011 está el MCHAT antiguo, como decía la doctora, todo esto ha ido evolucionando. El MCHAT antiguo de 23 puntos no es el que está en la norma, y no tenemos que guiarnos, porque también a veces nos llegan niños con este MCHAT antiguo que está en la guía y que tiene preguntas que son más preocupantes que otras. Eso ya no está out, ¿ya? Y después lo de las preguntas de seguimiento, que vamos a ver cada una de ellas, ¿no es cierto? Tenemos que hacer las preguntas, por ejemplo, si me salieron 3 puntos, no pregunto las 20 de seguimiento. Ya, perdón, claro. Pregunto las 3 que me salieron alteradas, y por eso entonces no es tan largo, ¿ya? Y ahí y por ejemplo, si esto lo vamos a hacer un ejercicio, y si por ejemplo me salieron 3 puntos, 3 preguntas, y en la segunda pregunta me sale derivar, estoy lista, no sigo preguntando, porque con 2 derivar tengo que derivar. Entonces,
al segundo derivar quede lista y lo derivo. ¿Ok? Entonces, por eso no se alarga tanto el proceso. No tengo que llegar a las 20 para derivar. Basta con que llegue a las 2 de derivar y estamos listos. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 1, si usted indica algo al otro lado de la habitación, el niño mira el objeto, dice que no, la mamá, entonces ahí yo sigo preguntando, ¿qué hace su hijo normalmente cuando usted le indica algo? ¿Ya? Dice, mire el objeto, señala el objeto, mira, mira y dice algo sobre el objeto, mira si usted señala y dice, mira, cuando uno señala, por ejemplo, en la habitación, en el bosque uno puede señalar una jirafa, un monito, y el niño mira, como veíamos los videos que mostraba la doctora, mira hacia el objeto y puede decir jirafa, puede decir, por ejemplo, ¿ya? O también puede ser que lo ignore cuando yo señalo algo al otro lado de la habitación, puede que mire alrededor de la habitación, pero no mire lo que yo estoy señalando, y que me mire a mí o a mi dedo, como veíamos en el video, ¿ya? Y aquí tenemos que ver, si dice que sí a estos ejemplos de derivar, ¿ya? Tengo que derivarlo. Si dice que ejemplos de no derivar, no derivo, pero sí, lo que pasa muchas veces es que tengo, por ejemplo, la mamá dice, ¿lo ignore usted? Dice que sí, ¿ya? Y después dice, y puede que diga que sí también, que es raro esto, generalmente no se va, es bien poco frecuente, que diga que sí a todo lo, por ejemplo, de no derivar, y diga uno que sí al de derivar. En el fondo yo tengo que ver qué es lo más frecuente, cuál es las respuestas más frecuentes, de derivar o de no derivar. ¿Ok? Y ahí entonces tomo la determinación. ¿Se entiende? Yo se me entiendo. Bueno, después vamos a ir. Esos son los mismos videos que mostró la doctora, así que lo vamos a saltar, porque encuentro que son unos videos muy, muy claros, pero ya están muy evidentes. Y esto es, si yo indico algo al otro lado de la habitación, mire el objeto. Esto es muy claro. Y después, la segunda pregunta, se ha preguntado si su hijo es sordo, ¿ya? Y si la mamá dice que sí me ha preguntado, entonces yo sigo preguntando. ¿Ignora a los sonidos frecuentemente? Puede que la mamá diga que sí. ¿Ignora a la gente frecuentemente? La mamá puede que diga que sí. Y si dice que sí a cualquiera de estos, entonces yo derivo. Y si dice que no a ambos, no derivo. ¿Ok? Y esto es como, y también lo que dice es que si esta respuesta es positiva, tengo que hacer una evaluación de audición también. Y lo que veíamos muy bien y muy claro en los videos es, su hijo realiza juegos de fantasía y de imaginación. Si la mamá dice que no, yo tengo que, y esto es muy buena estas pautas de seguimiento porque ayuda mucho en la anamnesis, en la profundización de la anamnesis y también a uno le ayuda para tener preguntas para cuando uno está haciendo la historia. Y ahí uno puede preguntar, ¿juega a beber de una taza de juguete? ¿Juega a comer con una cuchara o un tenedor de juguete? ¿Juega a hablar por teléfono? ¿Juega a dar de comer a una muñeca con comida de juguete, como veíamos en el video? ¿Juega con un auto haciendo como que va por una carretera imaginaria? No que estaciona los autos, como decía la doctora, ¿ya? Que lo estaciona. Y siempre uno ahí tiene que preguntar, y siempre te preguntar el cómo juega, ¿ya? Y esto es un poco eso. Pone una olla de juguete o en una cocina de juguete, revuelve una comida imaginaria como le hacía el niño del video, pone un muñeco en un auto o un camión o en un camión de juguete como si fuera el conductor o el pasajero, ¿ya? Juega a pasar la aspiradora en la alfombra, a barrer o a cortar el pasto. Si la mamá dice sí a cualquiera de estos, solo una, no deriva. ¿Ya? Y aquí tenemos los ejemplos, como decíamos, de los niños nuestros dentro de la condición les gustan mucho las letras, les gustan los números, las letras, y puede jugar de distintas maneras a ponerlas, ¿no es cierto?, en orden alfabético, etc.
el video que mostró la doctora, así que lo vamos a saltar. Y en la pregunta número 4, ¿le gusta subirse a las cosas como una silla, una escalera, un refalín? Si dice que no, uno le vuelve a preguntar, ¿le gusta subirse a la escalera, a las sillas, a los muebles, a los refalines? Si dice que sí a alguna de estas preguntas, no derivo, ¿ya? Si dice que sí a alguna. Hace movimientos raros con sus dedos frente a sus propios ojos. Si dice que sí, ya, estas son las preguntas que sí tengo que seguir preguntando. ¿Alguna vez se mira las manos? ¿Mueve sus dedos cuando está, aquí está o no está, como decía el cucutrás, que decía la doctora que hubo que adaptarlo, ¿ya? ¿Alguna vez mueve sus dedos cerca de sus ojos? ¿Pone las manos arriba o debajo de sus ojos? ¿Pone las manos al lado de su cara? ¿Aletea sus manos cerca de su cara? ¿Ya? Se dice que sí a alguna, tengo que seguir preguntando, ¿ya? Esto pasa más de 2 veces a la semana, y si dice que sí pasa más de 2 veces a la semana, tengo que derivar, ¿ok? Entonces tengo que hacer ambos lados de las preguntas. Usted, si su hijo indica o apunta con el dedo para pedir algo, digamos, o para pedir ayuda, se dice que no indica, tengo que seguir. Extiende la mano abierta hacia el objeto, lo lleva usted hacia el objeto, que era la instrumentalización que veíamos. Trata de alcanzar el objeto por ella misma, y esto es muy frecuente que los papás nos cuenten. Trepa y pone la silla y pone la escalera y llega como sea a buscar las galletas que estaban encima. Entonces es como muy autosuficiente en ese sentido, ¿ya? Y tenemos entonces que tener cuidado cuando pasa eso. Pide el objeto con palabras o sonido, ¿ya? Si dice que no, a todas tengo que derivar. Y si dice que sí a alguna de estas preguntas, tengo que seguir preguntando. Si usted le pidiera que le indique el objeto, ¿su hijo lo haría? Y se dice que sí, ya, no derivo, y se dice que no, tengo que derivar. Si ustedes se dan cuenta, como digo, y vuelvo a insistir, esto es cuando todavía voy en no derivar, ¿ya? Pero quizás ya con alguna de estas preguntas ya nos habrían salido las 2 de derivar. Sigo insistiendo que es para que no se asuste, que esto no es tan largo. Porque basta que con 2 nos hayan salido, ya lo hubiera derivado y hubiera parado ya la evaluación. Si el entrevistador acaba de preguntar por la pregunta 6, empieza acá. Acabamos de hablar de indicar o apuntar con un dedo para pedir algo, ¿ya? Tengo que preguntar, ¿su hijo señala con un dedo para mostrarle algo interesante? En la pregunta le decía, su hijo señala para mostrarle un avión. En el fondo ahora esto es señalar hacia la lejanía. Antes estábamos preguntando de señalar lo que estaba alrededor de la habitación, ahora es señalar hacia lo más lejano, ¿ya? ¿Alguna vez su hijo quiere mostrar a usted algo interesante, por ejemplo, un avión en el cielo, un camión en la calle, un insecto en el suelo, un animal en el patio? Si dice que sí a alguna de estas, dice, ¿cómo su hijo le llama la atención hacia usted? ¿Cómo le llama su atención hacia algo que le interesa? ¿Usa su dedo índice para indicar? Si no usa el dedo índice para mostrar el avión, para mostrar el camión, para mostrar el tren, entonces yo tengo que derivar. Y si dice que sí, indica con el dedo para mostrar su interés hacia algo, no solo para buscar ayuda, si dice que no, derivar. ¿Ok? Y acá, esto de señalar, como veíamos en el video anterior que mostró la doctora también, es el señalar, se me fue, es lo que lleva a la atención conjunta. Cuando yo señalo algo y tengo, ¿no es cierto?, miramos juntos, ahí estamos viendo, ella señala un león y chequea que la mamá también, y ahí hacemos la triangulación, chequea que la mamá lo esté mirando. ¿Y por qué es tan importante la atención conjunta? Porque la atención conjunta lleva al lenguaje. Cuando le muestra ese león del libro, la mamá dice león.
Y la niña entonces relaciona ese objeto, esa imagen, con la palabra león. Y yo voy mostrándole a través de la atención conjunta, voy mostrándole el mundo. Y voy entonces nominando el mundo, poniéndole nombre a los distintos objetos del mundo a través de la atención conjunta. Que por ahí alguien preguntaba, voy a aprovechar, como estoy leyendo las preguntas mientras se hace el chat, voy a aprovechar de ahí y respondiendo. Alguien preguntaba que decía que había, parece que en el modelo de Denver, se hablaba que antes del año se podía entonces la atención conjunta usar como un marcador de riesgo, ¿ya? Pero en realidad la atención conjunta se desarrolla alrededor del año, ¿ya? Por lo tanto, antes, a los 6 meses, vamos a ver algo que tiene que ver también con los 6 meses, no está, digamos, porque como en todos los hitos del desarrollo psicomotor, yo tengo una ventana en que está la habilidad desarrollada, y por eso yo tengo una ventana que me tengo que dar un poquito de plazo, y por eso estos son banderas rojas cuando ya no puedo esperar más. Dice, yo ya no puedo esperar más a los 16 meses ya que tengo una atención conjunta. Pero pudiera ser que a los 6 meses todavía no lo tuviera, estamos hablando de la deprivación digamos, emocional, el estar con las pantallas 24/7, que pudiera que no lo hubiera desarrollado, pero todos los hitos de desarrollo tienen un tiempo máximo en que yo lo tengo que desarrollar. Por eso, por ejemplo, de la neurología, yo digo, si a los 18 meses no está caminando, bandera roja, porque hay un amplio plazo en los hitos del desarrollo. Por lo tanto, es alrededor del año en que se desarrolla la atención conjunta, ¿ya? De tal manera que a los 6 meses no le puedo todavía pedir eso. Y la otra pregunta es, ¿se interesa en otros niños? Si la mamá dice que no, cuando usted está en la plaza o en el supermercado, su hijo responde a otros niños si se les acerca. Si dice que no, inmediatamente derivado, pero si la mamá dice que sí, yo sigo preguntando. ¿Cómo responde su hijo? ¿Ya? Responde, juega con el otro niño, habla al otro niño, vocaliza sonidos, mira al otro niño, sonríe al otro niño, actúa tímidamente al principio y luego sonríe, se entusiasma con el otro niño. Si dice que sí a cualquiera de estos, sigo preguntando. Su hijo responde a otros niños en más de la mitad de las ocasiones, ¿ya? Si dice que no responde en más de la mitad de las ocasiones, tengo que adivinar. Porque lo innato, este es un video, ¿ya? Pero lo innato es que los niños se busquen entre sí, ¿ya? Que ve otro y es como un imán encontrarse con otros niños. Eso es lo que nosotros esperamos dentro de su desarrollo. Le muestra o acerca cosas, le muestra o acerca cosas para que usted las vea, no para pedir ayuda, sino que solamente para compartirlas con usted. Si dice que no, su hijo le trae a usted a veces una foto o un juguete solo para mostrárselo, un dibujo que hizo, una flor que recogió, un insecto que encontró, una torre de cubos que hizo. Si dice que no a todas, lo derivo inmediatamente, pero si dice que sí a cualquiera de estas, uno sigue preguntando. Le trae objetos para mostrarlos, solamente para mostrárselos, no solo para buscar apoyo. Si dice que no, entonces derivo. Y uno ve en el poli, con los juguetes que uno tiene, hay niños que encuentran el juguete y tal como el niño de la foto, va y busca a la mamá y se lo muestra, ¿ya? A uno puede que no se lo muestre, uno porque es una persona desconocida, pero se lo muestra, comparte su mundo y su interés con su objeto, ¿no es cierto?, de apego, que es su madre o quien esté con él o su padre. Y esto es muy, uno lo ve en la consulta, lo ve en el poli. Luego preguntamos, responde cuando usted le llama por su nombre, si dijo que no, excepto en el caso de que está haciendo algo muy divertido o interesante, que lo tuviera muy concentrado. ¿Qué hace cuando le llama por su nombre? ¿Ya? Su hijo no responde, parece oír pero ignorar al adulto, responde solo si el adulto está cara a cara con el niño, responde solo si lo toca, o levanta la mirada, habla o balbucea, o deja de hacer lo que estaba haciendo. Si tiene ejemplos de esto y de lo otro, ¿ya?
Entonces tengo que volver a preguntar, ¿qué es lo más frecuente que haga? Los niños, entonces, en general, sí, los niños dentro de la condición tienden a interesarse más en las cosas que los objetos. ¿Ya? Y esto es un estudio que se hacen con seguimiento de la mirada, en que si se ponen un rostro humano versus un objeto, los niños dentro de la condición tienden más a fijarse en el objeto que en el rostro humano. Y por eso nosotros tenemos que meternos en ese mundo, ¿ya? Y hacer que se interese en nosotros, ponernos con la estrategia de estimulación temprana a su altura, cercano a sus ojos, etcétera, etcétera. Porque esto es muy importante. No tenemos que dejarlo que se entretiene solo súper bien, es súper tranquilo, y juega en su pieza tranquilito con sus cubos. Nosotros tenemos que meternos entonces en ese mundo para que se entretenga con nosotros y no solo con sus objetos. Cuando usted sonríe, él o ella también sonríe. Si dice que no, ¿qué hace ya su hijo? Por ejemplo, siempre está sonriendo, o sonríe cuando juega con su juguete preferido, o sonríe al azar o a nada en particular, o bien sonríe cuando yo le sonrío, o sonríe cuando yo entro a la pieza, por ejemplo, o sonrío cuando yo regreso de mi trabajo. Uno le pregunta esto diciéndoselo a los padres. Porque hay niños que pueden sonreír, pero sonreír a todo el mundo, sonreír a una pared, sonreír con un objeto cualquiera. Y lo que nosotros estamos preguntando entonces es la sonrisa en respuesta a mi sonrisa. Si tengo sí a uno o más ejemplos, derivo. Si tengo sí a uno o más ejemplos de estos, no derivo, pero si tengo de ambos ejemplos, tengo que ver qué es lo más frecuente. Y esto es también nos pasa mucho. ¿Le molestan a él los ruidos comunes? Si dice que sí, tengo que preguntar más específicamente. ¿Su hijo reacciona de manera negativa al sonido de la lavadora? ¿Ya? Al sonido de otro niño llorando. Hoy día hice esperar afuera a una pequeñita que era más grande, sí tenía 6 años, pero para poder conversar con su mamá a solas, porque ustedes saben que los niños escuchan todo. Pareciera que hay algunos niños más grandecitos que pareciera que estuvieran en su mundo, pero están escuchando. Así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando hablemos de temas delicados delante de los niños, cuando son más grandes. Así que esta niñita la hice salir con una cajita de juguetes para que jugara en el pasillo. Yo estaba con la puerta abierta mirándola, y había poco bullicio afuera, y la veo que se estaba tapando tal como este niñito de la foto. ¿Ya? Entonces pueden no ser ruidos muy fuertes, pueden ser, como decía, era el ruido de la sala de espera. Niños llorando, la aspiradora, el secador de pelo, los autos, niños gritando, música muy fuerte, el teléfono, ¿ya? El timbre de la puerta. Si dice que sí a 2 o más de estas, ¿cómo reacciona frente a estos ruidos? ¿Cómo reacciona? Grita, llora, se cubre los oídos, ¿ya? O tranquilamente se cubre los oídos, le dice a la mamá que le molesta el ruido. Si tenemos ejemplos de ambos, tenemos que ver cuál es la respuesta más frecuente, ¿ya? Respecto a camina, esto lo podemos ver nosotros en el box, ¿no? Y si dice que no camina, tengo que derivar. Y le mira usted a los ojos cuando usted le habla, juega con él o lo viste. Esto es muy importante, es el contacto visual que es previo a la atención conjunta. Si dice que no la mamá, uno tiene que seguir preguntando. ¿Su hijo le mira a los ojos cuando necesita algo? ¿Cuando juega con usted? ¿Cuando come? ¿Cuando le cambia el pañal? ¿Cuando usted le lee un cuento? ¿Cuando usted le habla? ¿Ya? Si dice que no a todos, lo deriva.
Si dice que sí, solo a un ejemplo de esto tengo que seguir preguntando. ¿Lo mira a los ojos todos los días? Si dice que sí, sigo preguntando. Cuando pasa todo el día junto a su hijo, ¿lo mira a los ojos al menos en 5 ocasiones? Si dice que no, lo derivo. Como les comentaba yo, hace ya bastante tiempo que hay numerosos estudios con esta técnica, esta tecnología que se llama eye tracker, que es una pantalla de un computador que capta la señal de las pupilas. Y yo puedo entonces ver hacia dónde se dirige la mirada del niño. Tenemos que nuestros niños desde muy pequeños son capaces entonces de el contacto visual y de, por ejemplo, la imitación como en este niño. Sin embargo, se ve que la evolución del contacto, del seguimiento de la mirada va cambiando. Los niños de desarrollo típico tienden a mirar aquí en azul hacia la mitad superior de la cara. Los niños dentro de la condición tienden a mirar hacia la mitad inferior de la cara. Muchos adultos jóvenes nos dicen que el mirar a los ojos les provoca un disconfort, les provoca hasta dolor, ¿ya? Y por eso tampoco nosotros tenemos que forzar en niños más grandes, ya como nos pasa a veces, dice, mira la doctora, porque le es incómodo mirar. Nosotros tenemos que también tener respeto por la diversidad, por las características propias de la condición en que nosotros, si no recibió estimulación temprana, van a quedar dificultades, pero dificultades que ya en una edad adulta o de joven tenemos que respetarlas, ¿ya? Y los adultos reclaman mucho de que las personas neurotípicas forzamos a esto del contacto visual, ¿ya? Y estos estudios muestran que los niños hasta los 6 meses tenían un contacto visual, los niños neurotípicos en azul, un contacto visual semejante a los niños dentro del espectro, y que después este como contacto ojo a ojo se fue perdiendo, ¿ya? Y se fue profundizando en 18 meses, el que el niño ya empezara a fijarse en los labios, en el mentón, en el hombro, etc. Por eso nosotros tenemos que precozmente pesquisar estas dificultades y tenemos que promover, porque eso nos va a ayudar a la atención conjunta, el contacto ojo, y nos va a ayudar al lenguaje, y nos va a ayudar a la comunicación, y así vamos a disminuir las dificultades futuras de los niños. Imita sus movimientos, si dice que no. Su hijo lo imita a usted, por ejemplo, si usted hace un sonido gracioso, si usted dice chao con la mano, si usted aplaude, acerca su dedo a sus labios para indicar silencio, si te da un beso, si saca la lengua, imita esas cosas. Si dice que sí a cualquiera de estas imitaciones, ¿ya? Perdón, si dice que sí a 2 o más de estas, no deriva, ¿ya? Si usted se da vuelta a ver algo, trata de mirar eso a lo que usted está mirando. Si el niño dice que no, ¿ya? ¿Qué hace su hijo cuando usted se da vuelta a mirar algo? Su hijo lo ignora a usted, mira su cara, o mira el objeto que usted está mirando, indique el objeto, mira alrededor hasta ver que usted esté mirando el objeto, ¿ya? Tal como las veces anteriores, si dice ejemplos de esto o ejemplos de ignorar, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta más frecuente? Quiero, por virtud del tiempo, quisiera, y para dejar tiempo a preguntas, porque esto, usted, si se dan cuenta ya, con esto lo más probable es que si hubiéramos encontrado ya 2 de derivar, lo hubiéramos derivado, ¿ya? Pero me gustaría que sacaran su CMChat, ¿ya? Y después vamos a hacer en el chat, van a poner ustedes qué puntaje les dio la entrevista que les voy a mostrar, ¿ya? Que quisiera... esto es muy importante, porque alguien preguntaba en el chat, en las preguntas del chat anterior, entonces si yo tengo el MChat alterado, lo mando directo o hará algo parecido como autismo al médico, y no. El MChat es un método de screening
de espectro del autismo, no de diagnóstico. Y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usemos. En Quilpué, por ejemplo, en la comuna de Quilpué, que contar que muchas de las comunas de nuestra región son muy entusiastas, los profesionales, y están muy comprometidos con la pesquisa temprana, y debo agradecer a todos aquellos que han hecho, antes de que esto estuviera en la norma técnica, antes de que estuviéramos hablando de este tema, con un tremendo compromiso los profesionales de aplicar esto, estuviera o no, solamente con el fin de pesquisar en forma temprana. Y a todos ellos, un gran agradecimiento, porque las derivaciones que tenemos ahora son de una tremenda pertinencia. Decirle que lo están haciendo súper bien. Y que pero quienes están partiendo en el mundo de la MECHAC, decirle que no podemos hablar de autismo con los padres, porque los padres se desesperan. Y si van a tener 6 meses de espera para que los vea el neurólogo, los papás van a juntar plata para pagar los 200.000 pesos que cuesta una evaluación multidisciplinaria. Cuando lo que necesitamos es estimulación, que esa plata se la gasten quizá en estimulación, pero no tenemos que fomentar la búsqueda de la etiqueta diagnóstica. Por eso nosotros lo que promovemos es, cuando el niño está entre que el MECHAC le salió alterado y lo ve el neurólogo, nosotros no hablamos de autismo, y los profesionales lo derivan por retraso del desarrollo de la comunicación, ¿ya? En Quilpué evaluamos hace unos años atrás todos los MECHAC, y nos salió que 5% de los niños que se había aplicado en MECHAC a los 18 meses salía alterado. Por lo tanto, tenemos un 3% de niños que no son dentro del espectro, según las cifras actuales, que tenemos 1,8 a 2% de los niños son del espectro. Tenemos un 3% de los niños que les salen MECHAC alterados y que no tienen condición al espectro del autismo, y que puede ser trastorno de vínculo, retraso del lenguaje, discapacidad intelectual, deprivación sociocultural, etc. Entonces, lo que más les encargo es mucho cuidado en las palabras que usemos cuando el MECHAC sale alterado. Vamos a decir, ¿sabe qué? Le salió el MECHAC alterado, eso significa que tiene un retraso en la comunicación y en el lenguaje. Vamos a derivarlo al médico y vamos a iniciar estimulación temprana. 18 meses ahora, ¿no es cierto? Ya, si ustedes indican algo al otro lado de la pieza, así por ejemplo, ¿ella mira el objeto? No. ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron ustedes si ella era sorda? Al principio nosotros no, más los abuelos. Ya. Pero ahora ustedes se preguntan, ¿será ella sorda? No. Ella realiza juegos de fantasía o de imaginación, por ejemplo, hacer como si bebiera de una taza vacía, hablara por teléfono, diera de comer una muñeca o un peluche. No. ¿A ella le gusta subirse a las cosas, por ejemplo, subirse una silla, una escalera, un refalín? No, todavía no puede, así que no. No puede, porque Claro, porque porque está recién empezando a dar pasitos. ¿Ella hace movimientos raros con sus dedos frente a sus propios ojos? No. Ella indica o apunta con el dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda, por ejemplo, señala un juguete o algo para comer que no pueda alcanzar o tomar. No. Ella señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención, por ejemplo, señala un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle. Ella muestra interés en otros niños, por ejemplo, mira con atención a otros niños o se les acerca. Regular. Depende, si están jugando los niños, como ese. ¿Tú dirías que es más frecuente que ella se acerque, los mire y le sonríe, o es más raro que Más pasa? raro. Más raro. Ella le muestra o acerca cosas para que ustedes las vean, no para pedir ayuda, sino que solamente para compartirlas con ustedes. Por ejemplo, les muestra una flor, un peluche o un coche de juguete. Ella responde cuando ustedes le llaman por su nombre, por ejemplo, se da vuelta, habla o balbucea. No. Cuando ustedes le sonríen a ella también sonríe. Sí. ¿Le molestan a ella los ruidos comunes, por ejemplo, el ruido de la aspiradora o de la música, incluso cuando no esté alto? No. ¿Ella camina sola? Está dando pasitos. Pero sí la firma.
pero solita sin... Sola. Sí, sola. ¡Ah, ya empieza a Sí, sí. caminar! ¡Qué bueno! Se Está soltó, súper. ¿Ella le mira a ustedes a los ojos cuando ustedes le hablan, la visten o juegan con ella? Regular. ¿Más frecuente o más infrecuente? El papá dice que es más frecuente y yo digo que no tanto. No tanto, ya. Imitar sus movimientos, por ejemplo, decir chao con la mano, aplaudir o hacer algún ruido gracioso que ustedes hagan. No solamente aplaude, pero Ya. sería... Imitar. No. Si ustedes se dan vuelta a ver algo, ella trata de mirar hacia lo que ustedes están mirando. Ella intenta que ustedes le miren o les presten atención, por ejemplo, como que dijera miro, mírame, o buscan que ustedes la feliciten. No. No. Ella entiende cuando ustedes le piden que haga algo sin hacerle ningún gesto, por ejemplo. Entiende si ustedes le dicen pon el libro encima de la silla otra vez de la banca. Si ocurre algo que le llame la atención a ella le mira a ustedes para ver su reacción, por ejemplo, se escucha un ruido extraño o ve un juguete nuevo, ¿se da vuelta para ver su cara? Cuando canta, no. Sí, por ejemplo, o sea... Por ejemplo, si hubiera un temblor aquí, ¿ella se daría vuelta para ver su cara? No. A ella le gustan los juegos con movimiento, por ejemplo, le gustan el balanceo en el columpio, o jugar el caballito en la rodilla. Que la zamarren, que la tire. Eso le gusta. Ya, súper. Listo. ¿Cuánto les dio eso? Ya. ¿Alguien da más o da menos? 14 aparece, 14, 11, 14, Ya. 13, 15, Ya. 13, 12. Lo que más se repite es 14, diría yo. Ya. Perfecto. 11, ahí hay un... En el fondo, es de alto riesgo, ¿no es cierto? Y ella tenía 18 meses. Fue no largo, si ustedes se dan cuenta, y hizo eso que estaba el papá y la mamá, ¿ya? Porque cuando están ambos, a veces la cosa se pone más difícil, porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Dice aquí con qué puntaje se deriva. Entonces, el algoritmo es que sobre 8 se deriva inmediatamente, ¿ya? Y cuando tiene entre 3 y 7, se hace la pregunta de seguimiento, y si las preguntas de seguimiento me dan 2, lo derivo. ¿Ok? ¿Qué hacer cuando los papás están indecisos? Ahí te va a decir qué es lo más frecuente. ¿Ya? ¿Qué es lo más frecuente? Y ahí tengo que ponerla sí o no. ¿Ya? No sé si preguntas, si está claro. Sí. Gracias, doctora Rojas, por su presentación. Creo que queda claro como la forma de abordar las preguntas y el flujograma. Recordarles que sus referentes tienen las fechas de estas videoconferencias desde el inicio del año, así que ahí es importante esa comunicación para que puedan acceder a estas instancias. Recalcar que por la norma técnica, perdón, una palabrita más, se aplica el MChat en el control, ya no está normado dentro de la norma técnica para que las educadoras lo realicen en las salas de estimulación. Ya eso es importante de recalcar. María Paz, no sé si querías agregar algo. No, es que iba a decir que estaban preguntando en el chat cuánto era el puntaje del ejercicio y de la ¿Cuál evaluación. era la respuesta correcta? Sí, porque querían saber si estaba bien o no. Oye, no me acuerdo. En realidad era entre 13 y 14 por ahí, perdón. Ya, pero lo importante es que se deriva, así que en ese sentido estuvieron súper bien. Yo lo fui haciendo checklist aquí, pero era por ahí. Perfecto. Entre 13 y 14. Súper. Y pero bueno, el tema es que si es más de 8, listo. Exacto. ¿Ya? Claro, la variación entre 11 o 13. Pero era por ahí.
Perfecto. Y lo otro es recordar algo que comentó María Paz en el chat, pero para que todos lo puedan tener claro, es que todos estos instrumentos de evaluación del desarrollo son complementarios a la evaluación clínica. Y tal como decía también la doctora Coelho y la doctora Rojas, el diagnóstico es clínico, ya no hay algún examen o alguna evaluación que yo tenga que hacer obligatoriamente para hacer el diagnóstico. Entonces eso es súper importante dejarlo claro. Y lo otro que apareció también entre medio de las preguntas es que no existe un tiempo definido de rendimiento para el MChat, tampoco necesitamos una capacitación específica para realizarlo, lo importante es que lo vayamos practicando para ir aprendiéndolo a hacer cada vez un poco más rápido dentro del control, y no hay un rendimiento extra para esto, hay que hacerlo en el control, y si llega a salir alterado, y no se alcanza a hacer la entrevista de seguimiento, esa entrevista se podría citar nuevamente un control de morbilidad, ya como para terminar la evaluación. Y si ya un profesional hizo la evaluación con MChat, no es necesario repetirla, sino que hay que seguir el flujograma tal como está trazado. Había una pregunta, María Paz, que hablaba de si desde el MinSal se va a actualizar la guía del 2011, y ahí te dejo a ti para que puedas responder esa pregunta. Sí, desde el ministerio hay un grupo de trabajo de espectro autista que está evaluando distintas áreas, o sea, estamos trabajando en lo que es la Estrategia Nacional de Salud, donde participa la doctora Rojas y la doctora Coelho. Se está trabajando en la actualización de documentos, y hay varias cosas que están actualmente en revisión, así que probablemente en un plazo cercano vamos a tener novedades con respecto al tema. Y esperamos que sean buenas novedades. Perfecto. Gracias, María Paz. Y algunas pequeñas preguntas que quedan para las doctoras. Sobre si dentro de los movimientos estereotipados no todos hacen el movimiento de manos frente a sus ojos, pero que sí giran en su propio eje o alrededor de algo, alrededor de una mesa, o corren de un extremo a otro, o saltan en el mismo lugar, si esto también se puede considerar positivo en ese punto, o solo debe ser el aleteo o el movimiento de manos. Doctora Coelho. Está apagado su micrófono, doctora. Para el instrumento es solo el movimiento de mano, y después la entrevista de seguimiento se pregunta, hay como, pero no considera estereotipias complejas, ¿no? Perfecto, súper. También preguntaban si se podría ahondar un poco en la inversión de risa-sonrisa. ¿Qué? No sé. ¿De qué es? La verdad es que quedó como acá, y le pediría a la persona que hizo esa pregunta si nos puede especificar un poquito para seguir con la siguiente, que es que si evaluamos la atención conjunta y el niño mira el objeto que le estoy mostrando, pero no realiza la triangulación de mirada con el interlocutor, ¿se considera como atención conjunta o no? Lo que pasa es que ahí uno le pregunta a los papás, en el fondo, porque hay otro, por ejemplo, otros test que está validado también, que validó que el test de AMSE, en que ahí quizá es un poquito más, eso más específico, porque ahí en el AMSE, que es, ahí uno pide que mire el objeto, hacer la triangulación, por decirlo. Pero esto es más bien la percepción de los padres. Entonces, acá no está como la búsqueda perfecta de la triangulación. Eso hay en otros test que se busca eso. Claro. En el lado, por ejemplo, pero no en el MChat. Sí. Perfecto. Y también había una pregunta del inicio, que era ¿cuál es la prevalencia en Chile? Que, bueno, sabemos que es una pregunta difícil, pero... Claro, no hay estudios de prevalencia, y eso te está luchando con la ley de autismo, ¿no es cierto?, que está discutiéndose en este momento en el Congreso, y que justamente es que se ponga en el censo del 2024, se ponga el autismo como pregunta, y que exista un sistema unificado de registro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay aproximaciones, hay estimaciones, pero no hay
una cifra real en Chile. Nosotros, como digo, tenemos la cifra estimada del sistema público de salud en la comuna de Viña del Mar, pero es eso nomás, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Y había algunas preguntas que se relacionaba con si cuántas señales de alerta podría presentar un niño o una niña para decir que está dentro del espectro autista, o si se puede decir como que tiene rasgos del espectro en vez de decir que tiene una condición de espectro autista, como en el fondo cuáles quedan dentro del diagnóstico y cuáles quedan como solo con rasgos que están presentes. Claro. Yo diría que eso, hay que pensar que el diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, habría que hacer la evaluación clínica y si esas señales de alerta, pensando que es una evaluación global del desarrollo, está esas señales de alerta, pero uno hace una evaluación de todas las áreas del desarrollo y si luego de esa evaluación se concluye y ahí también depende también de la edad, que tiene que estar dentro del espectro, no, pero más que algo cuantitativo respecto a las señales, es más bien cuál es el resultado de la evaluación multidisciplinaria, que en general se pide que sea una evaluación multidisciplinaria. No es Sí, algo quería cuantitativo. complementar lo que dice la doctora Coelho, porque había justo una pregunta con respecto a la guía del 2011, donde salían estas pautas de cotejo y pedían que tenían que ver una cierta cantidad de señales, como de estos criterios mayores, criterios menores, y en este caso, lo que se intencionó en la actualización de la norma técnica de supervisión de salud de niños y niñas de 0 a 9 años, es que clínicamente puedan saber cuáles son las señales, los signos que nos hacen sospechar espectro autista. Y si tenemos la sospecha, y eso se hizo con un grupo de expertos, se elaboraron estas tablas, si tenemos la sospecha tenemos que hacer la derivación que corresponda para complementar la evaluación. ¿Ya? O sea, en este caso es mejor, sobre todo en niños que están fuera del rango de aplicación del MChat, es súper importante el criterio clínico. Entonces, si tienen la duda, si tienen sospecha, hay que hacer la derivación siguiendo los flujogramas dentro de la atención primaria, o sea, derivar a médico para una evaluación completa, evaluar diagnósticos diferenciales y hacer la derivación a nivel secundario o según el flujo correspondiente que tengamos en ese momento. Perfecto. Gracias, María Paz. No sé si quedarán algunas preguntas pendientes. Acá me aparecieron alertas. Bueno, acá hay una pregunta que dice que en el control de los 8 meses se podrían dar muchas señales de alerta para así poder realizar el MChat. Si se puede realizar antes o se deriva estimulación temprana, cuál es la conducta como en esos pacientes más chiquititos en que podríamos encontrar alguna sospecha. Yo creo que lo más importante es la estimulación, ¿ah? Es decir, la etiqueta diagnóstica acá es secundaria, no nos va a cambiar el curso de día poner o no la etiqueta. Acá lo que va a cambiar la vida va a ser la estimulación temprana. Y a veces la estimulación temprana es tan simple como apagar la tele, apagar las pantallas. Es decir, hay cosas que son muy, muy simples. Y cuando son tan pequeños los niños, realmente se pueden cometer muchos errores. Y respecto a la pregunta que decía de la interconsulta como documento clínico y cómo yo derivo sin asustar a los papás, por decirte de alguna forma. Yo creo que hay que poner retraso en desarrollo sociocomunicativo, MChat, y poner el valor del MChat. Es decir, cualquier médico o neurólogo que vea eso sabe de lo que estamos hablando. ¿Ah? Por lo tanto, creo que acá lo urgente es que ese niño nosotros pueda... ¿Y qué pasa con la atención posterior? No, eso es terrible, mejor no hablemos porque estamos muy mal. Sí, no. Sí, para completar, el MChat solo se puede aplicar después de los 16 meses. 16 no se puede meses, aplicar claro. No se puede aplicar antes. Así se puede, pero no es válido. Ajá. Y lo otro es que también, como decía, ahí sí se puede aplicar en una videollamada, en el fondo. ¿Ah? Se puede, porque esto
de Sí. conversación. Uno no necesita ver al niño para asegurarse de lo que dicen los padres. Es solamente el relato de los padres. No es observacional, es solamente el relato de los padres. Sí. Sí, Se aunque hizo ahí, eso en la pandemia. En la pandemia sí, se o hizo eso. sea, Sí. claro, es súper útil utilizar como todos los recursos que tengamos disponibles. Sin embargo, en la norma técnica se intenciona que si no se pudo hacer la entrevista de seguimiento en el mismo control por el profesional o la profesional que está evaluando, se puede hacer una derivación, por ejemplo, a médico a morbilidad para que pueda complementar la evaluación. En caso de evaluar diagnósticos diferenciales y si sale alterado, realizar la interconsulta correspondiente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quizás sería bueno una atención presencial versus esta llamada telefónica o videollamada, pero tenemos que adaptarnos también a los tiempos. Lo importante es hacernos cargo de hacer un seguimiento de estos niños y niñas, o sea, independiente si se va a derivar a nivel secundario o se va a mantener siguiendo los controles en atención primaria, no podemos perder cuál es el trayecto que va a tener. Hacernos cargo. De Sí, yo todas quería maneras, agradecerles a las dos, a la doctora Valeria Rojas y a la doctora Elisa Coelho, que siempre han estado dispuestas para trabajar con nosotros y que siempre ahí están con su aporte desde la experiencia. Así que de verdad, personalmente les doy las gracias por participar en esta videoconferencia y Maca, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. no, agradecerles nuevamente, agradecerte a ti también, María Paz, por estar acá, la PAME también que nos apoyó y esperar que esto vaya clarificando un poco el manejo que se instala en la norma técnica. Así que muchas gracias a todos y va a quedar, como les decía, disponible en Hospital Digital. Si las doctoras nos autorizan, nos van a compartir sus presentaciones para enviarlas y se les va a mandar el link correspondiente. Eso, Sí, muchas gracias a todos y a todas las que se conectaron, porque de verdad hubo muchas personas conectadas, así que eso también se agradece porque muestra el interés desde los equipos de salud por el tema de niños y niñas que están en el espectro autista. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.